Bienvenidos. Mi nombre es Ali Gabriel Lara, profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Central de Venezuela, y hoy, 19 de agosto, le presento la defensa del trabajo especial de grado que la bachiller Paola Díaz desarrolló para optar a su título de Ingeniera Química de la República Bolivariana de Venezuela, el cual lleva por título Propuesta para el diseño de una planta de producción continua de hidrógeno basado en la división de la molécula del agua empleando energía termosolar. El equipo de trabajo fue conformado por la bachiller Paola Díaz, la profesora Omaira Camacaro como cotutora académica y mi persona como tutor académico. Asimismo, fue evaluado por la profesora Alejandra Mesa y el profesor Jaime Hernández. De esta manera, lo dejo con ustedes con la bachiller Paola Díaz. Buenos días, mi nombre es Paola Díaz. Bienvenidos a mi presentación del trabajo especial de grado, seminario 2, cuyo trabajo está titulado Diseño de una planta de producción continua de hidrógeno basada en la división de la molécula de agua empleando energía termosolar. La presentación está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, tendremos los fundamentos de la investigación, luego pasaremos a explicar el marco teórico y el marco metodológico, para posteriormente abordar los resultados y finalizar con las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Pero antes de iniciar con estos puntos, veamos una breve introducción sobre el tema. Y es que recientemente, para combatir el cambio climático, se han fijado diversas rutas para mantener las emisiones contaminantes asociadas al uso de combustibles fósiles por debajo de niveles aceptables. Tal es el caso del Acuerdo de París, en el que se fijó como objetivo que el aumento de la temperatura global debería permanecer muy por debajo de los 2 grados centígrados durante este siglo. Para alcanzar dicho objetivo, entonces, nuestro sistema energético mundial debe enfrentar una profunda transformación en donde las energías renovables han aparecido como una de las alternativas más prometedoras por su facilidad para obtener energía eléctrica o calor de proceso. Sin embargo, existen otros sectores industriales, tales como el sector industrial, el sector transporte, que en conjunto suman más de 1/3 del total de emisiones mundiales de CO2, que requieren de otras fuentes de energía para lograr una descarbonización total. Y es acá donde surge el hidrógeno como una alternativa que permitiría canalizar grandes cantidades de energías primarias hacia los sectores de uso final. Entre los principales usos del hidrógeno tenemos en el sector transporte, que puede ser utilizado para impulsar vehículos eléctricos de celda de combustible, que no emiten ningún tipo de contaminantes, en la industria química para la producción de amoníaco, polímeros y resinas, y en las refinerías en etapas de hidrocraqueo e hidrotratamiento. Sin embargo, lamentablemente, el hidrógeno producido hoy en día se obtiene casi en su totalidad a partir del reformado de combustibles fósiles, lo cual es un proceso también altamente contaminante. Y es por ello que existe una necesidad urgente de desarrollar alternativas de producción no contaminantes, tales como aquellas que se basan en el uso de la división de la molécula del agua, y en este trabajo específicamente nos concentramos en aquellas que emplean energía termosolar. Pasando a los fundamentos de la investigación y específicamente al planteamiento del problema, debemos enfocarnos en energía termosolar de concentración y específicamente las centrales de torre solar de sales fundidas. Y es que este esquema de operación nos permite alcanzar muy altas temperaturas, desde hasta 600 grados centígrados, que a su vez nos permiten obtener mayores eficiencias tanto en el ciclo de potencia como en el sistema de almacenamiento. Además, estas altas temperaturas nos permiten ampliar el rango de operaciones industriales en las que puede ser utilizada esta fuente de calor, entre las cuales se encuentra pues, la producción de hidrógeno verde, que se espera que tenga un gran éxito en los próximos años. Sin embargo, a pesar del reciente interés que está recibiendo esta tecnología, existen varias limitaciones para implementarla a gran escala. Y es que nos encontramos con que existe un vacío significativo en la disponibilidad de información para evaluar tanto técnica como económicamente el desempeño tanto de las tecnologías de energía solar como de las tecnologías de producción de hidrógeno. Además, ambos procesos están asociados a altos costos de inversión, y cuando queremos realizar una evaluación técnica de su desempeño, pues nos encontramos con que existen pocos modelos
disponibles que tienden a ser bastante complejos. Además, cuando queremos acoplar ambos sistemas y realizar una evaluación global, existen pocas herramientas e información disponible para lograr esto. Es por ello que en este trabajo especial de grado se planteó diseñar, modelar y evaluar tanto técnica como económicamente una planta de producción de hidrógeno basada en la división de la molécula de agua que emplee energía termosolar de concentración y específicamente las centrales de torres solar de sales fundidas. Ahora, como primer antecedente tenemos el trabajo de López, titulado Modelo dinámico de un electrolizador alcalino, quien desarrolló un modelo y abordó el problema de la simulación dinámica de esta tecnología. Para ello, el modelo que construyó tenía los siguientes objetivos: conocer el funcionamiento del electrolizador acoplado a cualquier fuente de energía, estudiar el comportamiento de cargas parciales, analizar los efectos de la variación en los parámetros de diseño y finalmente proporcionar una herramienta para estudiar la viabilidad de estos proyectos. Este autor planteó las ecuaciones que modelan el proceso y las implementó en MATLAB y Simulink, obteniendo un esquema como mostrado en pantalla, donde la principal entrada es la potencia de la fuente y otros parámetros operativos como la presión y la temperatura. El modelo a su vez nos permite obtener variables como la cantidad de hidrógeno producido y el voltaje de la celda, entre otros. Para validar dicho modelo, el autor realizó diferentes simulaciones variando las condiciones climáticas y las capacidades del electrolizador. Llegó entonces a resultados cuyos errores fueron de hasta 4,93% para la intensidad de corriente y de hasta 6,24% para el caudal de hidrógeno. Además, indicó que el modelo no contempla la separación de los productos, por lo que no es posible determinar su pureza. Este modelo constaba de diferentes bloques, pero para este trabajo especial de grado se adaptaron únicamente el bloque de potencia, el bloque de modelo eléctrico y el bloque de caudales. Como segundo antecedente tenemos el trabajo de Saed y otros, titulado Modelado y análisis de un sistema de pila de combustible de membrana de intercambio de protones, o PEM, cuyo sistema se dividió en cuatro partes principales. En primer lugar, la pila de combustible PEM, un electrolizador PEM para producir el hidrógeno, un campo solar que suministra la energía requerida por el electrolizador y un tanque de hidrógeno para su almacenamiento. Para cada uno de estos subsistemas, los autores crearon un modelo matemático en MATLAB, cuyo objetivo era obtener las curvas de operación características de cada uno de ellos. En ese trabajo especial de grado nos concentramos solo en el modelo para el electrolizador, y pues cuando se quieren realizar las simulaciones, los parámetros de entrada son similares a los del antecedente anterior, y nuevamente permiten obtener la eficiencia de la electrólisis y la cantidad de hidrógeno producida, también de oxígeno, entre otros. Estos autores concluyeron que efectivamente estos subsistemas pueden operar por separado, pero aún son bastante complejos y costosos. Como último antecedente tenemos el trabajo de Yevamelay, quien desarrolló una metodología de diseño del receptor para plantas de energía de torre solar. Este autor resumió y concatenó las diferentes metodologías disponibles hasta el momento, proponiendo un esquema como el mostrado a continuación. Y es que una vez conocidos los requerimientos del bloque de potencia y del sistema de almacenamiento, es posible determinar la salida térmica requerida del receptor. Luego se debe realizar una suposición inicial con lo que podemos obtener la salida térmica incidente que requiere este equipo. Asimismo, debe seleccionarse el fluido de transferencia de calor, que en este caso son las sales fundidas, y el material del equipo, fijar el flujo máximo permisible, con lo que se obtiene entonces el área total del equipo. Luego es necesario indicar la relación deseada entre la altura y el diámetro y calcular ambos parámetros. Seguidamente se debe indicar o especificar el diámetro y el espesor de los tubos deseado para calcular el flujo másico y fijar la velocidad de diseño. Con todo esto podemos obtener entonces la cantidad de tubos por panel y la cantidad de paneles que se requieren para este equipo. Entonces, con toda esta información se obtienen las pérdidas de calor totales y con ello la eficiencia real del equipo
que debe ser comparada con la suposición inicial realizada. Y este proceso debe repetirse pues, hasta alcanzar la convergencia y tener las dimensiones definitivas del equipo. Además, esta metodología nos permite, dependiendo del tipo de campo solar, calcular un estimado inicial de la altura de la torre. Para validar este modelo, el autor realizó pruebas para plantas de 10, 20 y 100 megavatios, comparándolos con los datos de la bibliografía, y pues concluyó que la metodología da resultados razonables tanto para plantas de pequeña escala como para plantas de gran escala. En función de la información presentada hasta ahora, pues se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos desarrollar una alternativa para el diseño de una planta de producción continua de hidrógeno a partir de agua dulce empleando energía termosolar. Como objetivos específicos tenemos elaborar el estado del arte de las tecnologías de producción de hidrógeno a partir de la división de la molécula de agua empleando energía termosolar, seleccionar la tecnología para la producción de hidrógeno a partir de agua dulce, realizar la evaluación económica de diversos esquemas de producción de hidrógeno y finalmente diseñar el proceso de producción continua de hidrógeno. Antes de avanzar con la metodología seguida para cumplir cada uno de estos objetivos, veamos entonces algunos conceptos básicos para familiarizarnos con el tema. El primero de ellos es la electrólisis, que es un proceso mediante el cual puedo descomponer una materia prima mediante el uso de electricidad. Esta se lleva a cabo en un dispositivo denominado electrolizador, que está compuesto por una fuente de corriente continua y por dos electrodos que se encuentran separados entre sí por un electrolito. La electrólisis puede clasificarse según los materiales que utiliza y las temperaturas a las que opera. Entonces tenemos dos categorías principales: la electrólisis de baja temperatura, donde tenemos la electrólisis de membrana de intercambio de protones, o PEM, que utiliza un electrolito de polímero sólido y no requiere de procesos de separación de los productos. Está también la electrólisis alcalina, que utiliza un electrolito en solución acuosa con un 30% de hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. Y por otra parte está la electrólisis de alta temperatura, donde la electrólisis de óxido sólido es la tecnología más estudiada hasta el momento. Para suministrar la energía requerida por el electrolizador, entonces consideramos la energía termosolar de concentración, donde una planta típica de este tipo tiene tres partes principales. La primera de ellas es un campo de helióstatos, que no es más que un campo de espejos controlados de forma computarizada, que se encargan de rastrear el sol y de redirigirlo hasta el tope de una torre solar, a través de la cual circulan las sales fundidas que van siendo calentadas. Una vez que estas sales fundidas están calientes, se utilizan para generar el vapor que impulsa una turbina que está acoplada a su vez a un generador eléctrico. Debido a la naturaleza variable de nuestra fuente de energía, entonces es requerido un sistema de almacenamiento de energía que nos permita eliminar o amortiguar estas variaciones climáticas y a su vez nos permite extender los periodos de producción de la planta más allá de los periodos de irradiación. Existen diferentes tipos de almacenamiento de energía y entre ellos se encuentra el almacenamiento de calor sensible, que es el más utilizado, donde se utilizan sencillamente dos tanques, uno para almacenar el fluido caliente y uno para almacenar el fluido frío. También está el almacenamiento de calor latente, donde se utilizan materiales de cambio de fase. Y finalmente el almacenamiento de calor químico, donde se aprovecha la naturaleza de las reacciones reversibles. Otra de las tecnologías de producción de hidrógeno son los ciclos termoquímicos, donde nuevamente se utiliza un campo de helióstatos para reflejar la radiación hasta el tope de la torre o hasta un receptor, donde se busca alcanzar muy altas temperaturas. Existen diferentes tipos de ciclos, pero los más sencillos son aquellos que se llevan a cabo en dos pasos. En un primer paso tenemos un óxido metálico que se reduce mediante una reacción endotérmica, y luego tenemos una reacción exotérmica en donde este óxido reducido se utiliza para dividir la molécula del agua y obtener el óxido metálico original con el que se reinicia el ciclo.
Veamos entonces ahora los pasos seguidos para alcanzar cada objetivo. En primer lugar, para el estado del arte, se seleccionó una base de datos de publicaciones científicas en la que se realizó una búsqueda con palabras clave, en la cual se identificó el periodo de mayor relevancia, es decir, aquel que tuviera mayor número de publicaciones, y los autores y temas que se abordaron durante dicho periodo. Además, con esta información se construyó un gráfico bibliométrico con el que se pudieron identificar el grupo, las publicaciones que se encuentran relacionadas entre sí y los autores y temas que abarcan estos grupos. Y finalmente, pues, se redujo el número de alternativas, seleccionándose las que se consideran con mayor potencial, y para cada una de ellas se indicaron ventajas, desventajas, condiciones de operación, eficiencias, costos, pruebas realizadas, entre otros propiedades de interés. En cuanto a la selección de la tecnología, inicialmente se realizó una selección cualitativa de acuerdo a la información presentada en el estado del arte, sí, tomando como parámetros de decisión la compatibilidad de la tecnología con una torre solar de salas fundidas, la cantidad de subsistemas requeridos, la complejidad del modelado, las dificultades operacionales y la madurez de la tecnología. Una vez reducido el número de alternativas, se pasó a una selección cuantitativa donde establecieron como parámetros la cantidad de hidrógeno producida, la eficiencia de la etapa de producción de hidrógeno y finalmente el costo de producción. Para realizar esta selección cuantitativa fue necesario definir, en primer lugar, la localización de la planta de acuerdo a los niveles de radiación solar, la disponibilidad de la materia prima, inclinación del terreno y el nivel de conocimiento de la tecnología. Asimismo, se indicó la capacidad de la planta expresada como el número de megavatios eléctricos que producirá el ciclo de potencia y consumirá la sección de producción de hidrógeno. Luego se pasó a diseñar lo que normalmente se conoce como planta CSP, que incluye el campo solar, el sistema de almacenamiento térmico y el ciclo de potencia. Y luego de diseñar estos equipos, se ejecutó una simulación en el software SAM, especializado en el análisis de sistemas de energías renovables, con la que se pudo obtener la cantidad de hidrógeno de electricidad. Luego de tener estos parámetros, se ejecutó una simulación en el software SAM, especializado en el estudio de sistemas de energías renovables, con la que se pudo obtener la cantidad de energía eléctrica producida a lo largo del año. Y luego, como los modelos para la producción de hidrógeno no se encuentran implementados en SAM, fue necesario construir estos en el software MATLAB y en su entorno de programación gráfica Simulink, y con él se pudo obtener entonces la cantidad de hidrógeno producida y la eficiencia de esta etapa de producción. Ahora, un poco más específico en el uso del software SAM, inicialmente se seleccionó el caso de torre solar de sales fundidas y se pasó a indicar la localización de la planta desde el archivo de datos climáticos, en donde se tiene información para cada día, hora y mes del año, de parámetros como los diferentes tipos de irradiación solar, las temperaturas de bulbo seco, húmedo, la velocidad y la dirección del viento, entre otros. Y luego se pasó a establecer parámetros en el punto de diseño globales para la planta, tales como la irradiación solar directa, el múltiplo solar, las temperaturas de operación del fluido de transferencia de calor, entre otros. Luego, para especificar cada subsistema en cuanto al diseño del receptor y el cálculo de la altura de la torre, se siguió la metodología planteada por Yegamalai, y para el cálculo y optimización del campo de listatos se utilizaron las herramientas del simulador. Finalmente, se indicaron los principales parámetros para el sistema de almacenamiento y el ciclo de potencia. En cuanto al uso de MATLAB y Simulink, tenemos que los esquemas obtenidos tienen una forma similar a la mostrada en pantalla, donde la principal entrada de estos modelos es la cantidad de energía eléctrica producida por la planta, que se obtiene como resultado de SAM. Además, tenemos parámetros de entrada como la temperatura y la presión, entre otros, dependiendo del tipo de tecnología estudiada en cada caso, y podemos obtener nuevamente pues, la intensidad de corriente, el voltaje de la celda, la eficiencia de la celda,
cantidad de hidrógeno producido, cantidad de oxígeno, entre otros. Estos modelos están basados en la ecuación característica del electrolizador, que nos modela la cinética de reacción, y esta ecuación entonces nos indica la relación, nos expresa el voltaje de la celda en función de diferentes sobrevoltajes, que no son más que aumentos en el voltaje mínimo teórico requerido debido a pérdidas de eficiencia. Cada uno de estos términos se puede expresar en función de la intensidad de corriente y se relaciona entonces con el voltaje de la celda. Para finalizar con la selección de la tecnología, en el aspecto económico se fijó el parámetro LCH, que nos indica el costo de producción de hidrógeno por cada kilogramo. Entonces, finalmente se escogió la tecnología que presentó las mayores cantidades de hidrógeno producidas a un menor costo. Para la evaluación económica se fijaron diversos esquemas de operación. Un primer esquema en donde toda la energía eléctrica se utiliza para la producción de hidrógeno, y un primer escenario donde parte de la electricidad es vendida directamente a la red pública. Para cada uno de estos escenarios se calcularon los ingresos de la planta, la depreciación, de acuerdo al método de depreciación lineal, se asumió la obtención de un préstamo, se calcularon los impuestos y pues se tomaron los costos obtenidos en el objetivo anterior para construir el flujo de caja de cada esquema. Finalmente, para evaluar la rentabilidad del proyecto, se fijaron como indicadores el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Para culminar con el diseño del proceso, se siguió las normas ISO 10628 para elaborar el diagrama de bloques y construir una representación esquemática del sistema de acuerdo a los estándares de diagramas de flujo, considerando que no se contó con toda la información requerida para elaborar estos últimos. Además, se indicó la filosofía de operación de la planta apoyándonos en estos diagramas, y finalmente se construyeron las hojas de especificaciones para los equipos que se trabajaron con mayor detalle. Pasemos entonces a los resultados obtenidos siguiendo esta metodología. Para el estado del arte se realizó una búsqueda utilizando las palabras clave Solar Water Hydrogen Production y se identificó que el periodo de mayor relevancia es el periodo 2010-2019, pues en este es donde se han realizado mayor cantidad de publicaciones, con un total de 2.262. Y bueno, en el gráfico podemos observar cómo se distribuyen estas publicaciones a lo largo de los años, donde es evidente que existe un interés creciente en esta área de estudio. Con esta información, entonces, construimos el gráfico bibliométrico donde se identificaron 9 clústeres o grupos de publicaciones relacionadas, donde el grupo principal es el que abarca al autor Ibrahim Dincer, quien hace especial énfasis en la electrólisis para la producción de hidrógeno y en el ciclo termoquímico de cloruro de cobre. Luego se realizó otra búsqueda agregando un filtro utilizando la palabra torre, porque es, digamos, el interés principal del trabajo, y se encontró que el número de publicaciones se redujo a tan solo 28, lo que representa un poco más del 1% de las publicaciones totales. Entonces, debido a la poca información encontrada relacionada con el tema central del trabajo, se decidió realizar búsquedas más específicas para cada método de producción de hidrógeno, seleccionando las alternativas y analizando y tomando como referencia las publicaciones que se consideraron más completas. Entonces, en cuanto a los ciclos termoquímicos, se encontró que el ciclo híbrido de cloruro de cobre, el ciclo de dióxido de cerio y el ciclo híbrido de azufre fueron los más estudiados hasta el momento. Estos ciclos requieren de al menos un campo oleostatos y una torre solar y difieren principalmente en la cantidad de etapas de reacción. Los ciclos que tienen menor número de etapas son aquellos que tienen mayores eficiencias, pero que a su vez requieren temperaturas de operación bastante más elevadas. Y por otra parte, también se identificó que los ciclos híbridos requieren de una etapa de reacción de electrólisis, por lo que se requeriría un ciclo de potencia adicional para producir la energía necesaria. Y los autores consultados no incluyeron el uso de un sistema de almacenamiento y tampoco realizaron evaluaciones económicas, por lo que la información en cuanto a los puntos es bastante escasa. Para evaluar el sistema, o principalmente las etapas de reacción, utilizaron el software Aspen Plus, mientras que para evaluar el campo solar
desarrollaron modelos muy sencillos o, en su defecto, utilizaron el software SAM. En cuanto a la electrólisis, nuevamente tenemos que las tecnologías más estudiadas es la electrólisis alcalina, que tiene más de casi un siglo de uso esta tecnología, está bien establecida. La electrólisis PEM, que es, digamos, nueva, pero ya se encuentra disponible comercialmente y está recibiendo gran interés debido a su flexibilidad. Y la electrólisis de óxido sólido, que apenas se encuentra en fase de laboratorio. Sin embargo, esta es la que permitiría obtener mayores eficiencias, pero requiere de mayores temperaturas y, por supuesto, está asociada a un costo más alto. En este caso, para las diferentes tecnologías, los componentes de la planta son los mismos: un campo de heliostatos, una torre solar, ciclo de potencia, electrolizador, y en este caso sí se incluyen sistemas de almacenamiento para todos los esquemas. En cuanto a los modelos utilizados para la producción de hidrógeno, los autores utilizaron MATLAB, y para el campo solar nuevamente utilizaron SAM. En cuanto al aspecto económico, no se encontraron evaluaciones económicas de sistemas de torre solar que se utilicen para la producción de hidrógeno en electrolizador. Entonces, pasando a la selección cualitativa, también se consideraron inicialmente las celdas fotoelectroquímicas, que esta tecnología se descartó por sus muy bajas eficiencias y apenas encontrarse disponible en fase de laboratorio. En cuanto a los ciclos, se descartó el ciclo de dióxido de ceria y el ciclo híbrido de azufre, puesto que estas requieren temperaturas de operación superiores a los 600 grados centígrados, que son las temperaturas máximas que pueden alcanzar actualmente las sales fundidas que se encuentran disponibles comercialmente. El ciclo híbrido de cloruro de cobre sí se encuentra dentro del rango permitido de temperatura, sin embargo requiere de una gran cantidad de etapas de reacción, por lo que se supone una gran complejidad tanto de operación como de modelado, y es por ello que no se han encontrado, no se han realizado pruebas ni siquiera en plantas piloto, y tampoco se tiene información respecto al costo de este ciclo. Quedando solo las alternativas de la electrólisis, se descartó la electrólisis de óxido sólido por el mismo motivo de las temperaturas de las sales fundidas, y entonces se consideró que la electrólisis alcalina y la electrólisis PEM son las tecnologías más sólidas hasta el momento y fueron las que se consideraron para la selección cuantitativa. Para esta selección cuantitativa se decidió seguir un enfoque de modelado y simulación, puesto que la información recolectada en el estado del arte no nos permite identificar de forma precisa cuál es la cantidad de hidrógeno que podría producirse para cada alternativa, ni cuál sería el costo de esto. Además, es importante considerar que para este tipo de sistemas, las condiciones climáticas pueden afectar en gran medida el cálculo de estos parámetros, y utilizando la simulación podemos incluir estos efectos. Como una localización potencial para la planta, se seleccionó la provincia de Almería, en España, debido a que este país es líder mundial en capacidad instalada de energía termosolar de concentración, lo que trae como beneficio una mayor cantidad de información disponible, a su vez mayor facilidad de acceso a proveedores y a personal calificado, e incluso a financiamientos en proyectos en esta área. Específicamente se seleccionó la provincia de Almería porque es una de las que posee mayor irradiación solar en el país, y además, aunque está fuera del límite de batería de nuestro trabajo, el tratamiento del agua, al ser una zona costera, garantizamos que pudiera ser desalinizada en caso de ser necesario, y se garantiza la disponibilidad de la materia prima. Además, esta provincia tiene más de un cuarto de su extensión total con terrenos que tienen una inclinación entre el 0 y el 6%, lo que disminuye en gran medida las operaciones que deberían realizarse para nivelar el terreno. En cuanto a la capacidad, tenemos que actualmente las plantas electrolíticas que utilizan fuentes de energía renovables se encuentran en capacidades entre 6 y 10 megavatios, y se espera incluso que pueda triplicarse esta capacidad para esta década. Y además se conoce que la tecnología de torres de sales fundidas se encuentra lo suficientemente desarrollada para cubrir sin problemas esta demanda. Por ello se fijó una capacidad deseada para la planta de 10 megavatios eléctricos. Si pasamos ahora a los parámetros de diseño del sistema, para seleccionar el punto de irradiación normal directa,
para seleccionar el punto de irradiación normal directa, que es uno de los parámetros más importantes para este tipo de planta, se utilizó la herramienta de visualización de datos del simulador, donde se pudo graficar la función de distribución acumulada para este parámetro y se tomó el valor correspondiente al 95%, lo que corresponde a aproximadamente 890 vatios por metro cuadrado. En cuanto al múltiplo solar, encontramos que este está relacionado con el factor de capacidad de la planta y con la cantidad de horas de almacenamiento. Para el factor de capacidad se seleccionó como factor deseado 40%, ya que se sabe que para este tipo de plantas dentro de este rango se encuentran o se alcanzan los mayores beneficios económicos. Se realizó un factor de corrección a este factor de capacidad de acuerdo al manual de diseño de Falcón, obteniéndose un factor de capacidad corregido de 44%, y con ello obtenemos que el múltiplo solar debe ser de aproximadamente 2,4. Este múltiplo solar no es más que la relación entre la cantidad de energía térmica que sale del receptor y la cantidad de energía térmica que ingresa en el ciclo de potencia. En sistemas donde no hay almacenamiento, el múltiplo solar es aproximadamente igual a 1. Además, para cubrir con este factor de capacidad, el sistema de almacenamiento requiere de unas 8 horas de operación a carga completa. Pasando a la torre y al receptor, SAM nos permite modelar receptores del tipo externo o cilíndricos que se utilizan en conjunto con campos solares circulares. Para este receptor se utilizó una sal fundida de 60% de nitrato de sodio y 40% de nitrato de potasio, y como temperaturas de entrada y salida del equipo tenemos 290 grados y 574 grados centígrados respectivamente. Se determinó que la potencia térmica absorbida por el receptor debe ser de 65 megavatios térmicos y que para ello nuestro equipo debe tener 4 metros de diámetro y 6 metros de altura aproximadamente. Además, se requiere un total de 16 paneles de 34 tubos cada uno, y tenemos que, como estimado inicial de la altura de la torre, debe ser de 65,8 metros de alto. Para calcular la cantidad de helióstatos requeridos, se utilizó la herramienta del simulador y se obtuvo que se requieren 1045 espejos distribuidos según la imagen que vemos en pantalla, que en total abarcan un área de aproximadamente 216 hectáreas. Ahora, se realizó una optimización a este campo y el número de helióstatos se redujo a 936 y el área a 189 hectáreas. Además, se modificaron las dimensiones del receptor, pues la altura se incrementó hasta 7,74 metros y el diámetro aumentó hasta casi 5 metros, mientras que la torre se ubicó entonces en 67,5 metros de altura. Ahora, si bien no existe una relación directa entre la capacidad de la planta y el número de helióstatos o la altura de la torre, sí podemos comparar nuestros resultados con proyectos de capacidad similar para saber si estas dimensiones se encuentran dentro del orden de magnitud común o esperado para estas plantas. Para ello, tomamos como referencia el proyecto SolarTube, que tiene un ciclo de potencia con una capacidad de 10 megavatios igualmente, pero en este caso utilizaron un sistema de almacenamiento menor, menos de la mitad, por lo que es lógico que la potencia del receptor sea menor y a su vez la altura del receptor. Además, podemos observar que el área reflectiva, la diferencia es quizás mayor en proporción a la potencia del receptor, pero esto también corresponde a la mayor cantidad de irradiación solar que recibe esta planta. Entonces podemos decir que los resultados se encuentran dentro del rango esperado. Para el sistema de almacenamiento se seleccionó los sistemas de calor sensible, puesto que son los más sencillos, los más probados y además los más económicos hasta la fecha. Para cumplir con la relación deseada entre el diámetro y la altura, y considerando que estos tanques de almacenamiento actualmente tienen una altura máxima de unos 13 metros, se obtuvo que cada tanque debe tener unos 1.104 metros cúbicos. Para el ciclo de potencia se utilizó un ciclo de Rankine con recalentamiento y sobrecalentamiento, y para la tecnología del condensador se seleccionó el enfriamiento en seco, ya que esto nos permite ahorrar hasta un 90% en el consumo de agua en comparación con el enfriamiento con agua.
Con todas estas especificaciones se realizó la simulación en SAM, para la cual el programa realiza un conjunto de cálculos para cada dato del archivo climático, es decir, para las más de 8.700 horas del año, y se obtuvo entonces que la planta está en capacidad de obtener unos 38.927 megavatios hora, lo que corresponde a un factor de capacidad del 44,1%. Además, el consumo de agua fue muy cercano al 0,25 metros cúbicos por megavatio hora, que es normal para las plantas que utilizan este tipo de enfriamiento. Y en cuanto a las eficiencias, tuvimos que la eficiencia térmica del receptor, la eficiencia máxima, se ubicó en 96,88%, lo que corresponde con la eficiencia teórica obtenida utilizando la metodología de Yeva-Molay, y la eficiencia promedio disminuyó hasta un 88%, lo que corresponde con la eficiencia normal reportada para estos equipos que son ampliamente influenciados por las condiciones climáticas. En cuanto al ciclo de potencia, se alcanzó una eficiencia máxima de 42% y una eficiencia promedio de 38,9%. Además, se calculó la eficiencia anual de la planta, que nos indica la relación entre la cantidad de energía eléctrica producida y la cantidad total de energía solar incidente sobre el campo de heliostatos. Esta resultó ser igual a 14,2%, lo que se ubica entre el rango normal para estas plantas, que va de 7 a 20%. Además, pudimos obtener, digamos, el acumulado de producción eléctrica para cada mes del año, donde, como era de esperarse, en los meses de verano se produce mayor cantidad de energía eléctrica, incluso hasta el doble de energía que en meses de invierno, donde hay menor irradiación solar. Ahora, estos datos se exportaron a MATLAB, y considerando que actualmente los electrolizadores de mayor potencia se encuentran alrededor de unos 2 megavatios, se planteó tener 5 de estos equipos para igualar la potencia del ciclo. Operando a 80 grados centígrados y 30 bar, se obtuvo información para el voltaje y la densidad de corriente. Y en cuanto a la eficiencia, tuvimos que para la electrólisis alcalina, la eficiencia máxima se ubicó en 76%, lo que coincide con los valores indicados por Smith, que van de 60 a un 80%, y la eficiencia promedio disminuyó en gran medida hasta 46%. En cuanto a la electrólisis PEM, la eficiencia máxima se ubicó en 44%, lo que se encuentra alrededor de un 10% por debajo de la eficiencia indicada por IRENA. Sin embargo, se cree que esto podría deberse a que el modelo utilizado no contempla los cambios dinámicos ocurridos cuando se varía la carga de operación del equipo, y es precisamente en este aspecto donde teóricamente la electrólisis PEM se ve favorecida. Sin embargo, se cumplió la tendencia indicada por IRENA, donde la electrólisis alcalina es más eficiente en la actualidad que la electrólisis PEM. En consecuencia, por la mayor eficiencia, pudimos que para la electrólisis alcalina se pueden producir anualmente 461 toneladas de hidrógeno, mientras que con la electrólisis PEM se pueden producir 427 toneladas. Por ello que se concluye que en el aspecto técnico la electrólisis alcalina es la tecnología más eficiente. Ahora, para evaluar los costos de producción, tenemos que para el parámetro del SOH se incluyen los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, costos de combustible y electricidad, que en este caso se asumieron iguales a cero, considerando que la planta produce toda la energía que consume. Se planteó un tiempo de vida por el proyecto de 20 años y se estableció una tasa de descuento del 7,5%. Se obtuvo entonces que la inversión inicial solo para la planta solar es de aproximadamente 48,6 millones de euros, que se distribuyen según el esquema mostrado, donde el subsistema más costoso es el campo solar, ya que incluye los heliostatos, los sistemas de control de estos, los soportes, la torre, entre otros. Para los costos de inversión del electrolizador, se obtuvo que la electrolisis alcalina se requieren de unos 7,5 millones de euros, mientras que para la electrolisis PEM se requieren de 12 millones de euros. En los costos de operación y mantenimiento se consideraron para los costos de producción, de la sección de producción de electricidad, los costos por reemplazo de heliostatos y lavado de los mismos, y para los costos de producción de hidrógeno se incluyó un estimado del costo por consumo de agua para los electrolizadores. Además, se incluyó el costo por alquiler del terreno, con lo que se obtuvo que
La electrólisis alcalina tiene un costo de producción de 14,56 euros por kilogramo de hidrógeno y la electrólisis PEM tiene unos 17,46 euros por kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, a pesar de que no tenemos una referencia del costo de producción de hidrógeno utilizando la electrólisis del agua y una torre solar de sales fundidas, se sabe que para que estas tecnologías sean competitivas con las tecnologías de producción a partir de reformado de combustibles fósiles, este valor debería estar alrededor de unos 2,5 dólares por kilogramo, más o menos, dependiendo del proyecto. Y es evidente entonces que se requieren de grandes disminuciones en los costos de inversión, tanto de los electrolizadores como la planta solar, para lograr que estas tecnologías sean realmente competitivas. A pesar de esto, considerando que la electrólisis alcalina resultó ser resultó favorecida tanto en el aspecto económico como en el aspecto técnico, se seleccionó esta tecnología para la operación de la planta. Para la evaluación económica, entonces, de un caso base donde toda la energía eléctrica se utiliza para producir hidrógeno, se estima que es posible obtener unos 4,8 euros por kilogramo de hidrógeno. Este es más o menos el precio que se podría obtener en la actualidad, considerando solamente la etapa de producción. Y para el oxígeno se espera poder obtener unos 0,33 euros por cada kilogramo. Para la depreciación se asumió un tiempo de vida de la planta solar de 25 años y de la electrólisis alcalina de 20 años para los electrolizadores. Además, se asumió la obtención de un préstamo por el 50% de la inversión inicial, que puede ser pagado en 10 años. Además, se calcularon los impuestos, el impuesto a las sociedades, que debe ser cancelado en España y corresponde a un 25% de los ingresos totales de la planta. Se elaboró el flujo de caja y, como era de esperarse, si comparamos el costo de producción de hidrógeno con su costo de venta, nos encontramos que durante los 10 primeros años la planta presenta pérdidas y, en consecuencia, al calcular el valor presente dentro del proyecto, obtenemos un valor negativo que nos indica que el proyecto planteado de esta forma no es rentable. Y es importante destacar que este escenario podría presentar grandes cambios en el futuro, puesto que se esperan grandes reducciones en el costo de los heliostatos, que son el sistema más costoso, y también se esperan reducciones de hasta un 60% en el costo de los electrolizadores para mediados de esta década. Además, se está trabajando para utilizar sales fundidas que permitan alcanzar mayores temperaturas y con ello tener mayores eficiencias en la producción de electricidad. Ahora, a pesar de que los resultados lucen desfavorables, muchas de las tecnologías asociadas al uso de energías renovables se encuentran en una situación similar. Entonces, se busca tener sistemas de operación que permitan reducir las pérdidas o incluso generar ganancias. Y para ello planteamos en este trabajo destinar solo 2 megavatios a la producción de hidrógeno y el resto de la energía eléctrica debe ser vendida directamente. En este caso, entonces, se reduce la cantidad de hidrógeno producida a 92 toneladas y la cantidad de oxígeno a 737 toneladas anuales. Se estimó un precio de venta de la electricidad de 26,9 céntimos de euros por kilovatio hora, esto de acuerdo al último decreto real encontrado en España para la energía termosolar de concentración, y además se incluyó el impuesto al valor de producción de energía eléctrica. Con ello se obtuvo entonces que este esquema de operación tiene un valor presente neto de 10,8 millones de euros y una tasa interna de retorno de 11,65%, que nos indica que el proyecto planteado de esta forma entonces sí es rentable y por ello se seleccionó este esquema de operación para la planta. Ahora, para finalizar, veamos los diagramas de bloques, bastante sencillo. A partir de la radiación solar y del agua como materia prima, podemos obtener hidrógeno, oxígeno y energía eléctrica para la venta, utilizando como principal insumo sales fundidas, que son calentadas en la torre solar y posteriormente llevadas al ciclo de potencia. Ahora, en un esquema más detallado, nuestro proceso inicia cuando la radiación es reflejada por los heliostatos hasta el tope de una torre solar, donde se alimentan las sales fundidas frías provenientes de la bomba P102. Y luego estas sales calientes, que alcanzan los 574 grados centígrados, son destinadas a, una parte de ellas se utiliza para sobrecalentar el vapor que va hacia la turbina de alta presión, y el resto de las sales se utiliza para recalentar
el vapor de salida de esta primera turbina de alta presión. Este vapor se recalienta y se envía a una segunda turbina de baja presión. El vapor de salida es condensado y es llevado nuevamente a las etapas de recalentamiento, y las sales fundidas frías pues son enviadas nuevamente a la torre solar. El generador eléctrico produce una corriente alterna que debe ser enviada a un rectificador para producir la corriente directa que requiere el electrolizador, en donde se produce el oxígeno y el hidrógeno a 80 grados centígrados y a 30 bar. El resto de la energía eléctrica se destina a su venta directa. Es importante destacar que en este trabajo no se consideraron las posibles etapas de tratamiento de la materia prima ni de los productos obtenidos, porque son etapas que requieren de un gran estudio para poder ser analizadas con detalle. En función de todo esto, podemos concluir que actualmente existe un creciente interés en el estudio de tecnologías de producción de hidrógeno verde a partir de la energía solar. Sin embargo, la tecnología de torre solar representa solo un pequeño porcentaje de los trabajos de investigación publicados. Actualmente, la electrólisis del agua es la tecnología más madura para la producción de hidrógeno a partir de fuentes de energías renovables. Se requiere de un campo solar con un total de 936 heliostatos, una torre solar de 67,51 metros de alto y un área de 214 hectáreas para producir 10 megavatios eléctricos con las condiciones climáticas de Almería. Con una capacidad de almacenamiento térmico de 8 horas, es posible obtener un factor de capacidad de 44,1%, lo que se traduce en una producción anual de energía eléctrica igual a 38.900 megavatios hora. Por otra parte, la electrólisis alcalina permite producir unas 461 toneladas de hidrógeno anualmente a un costo de 14,56 euros por kilogramo, mientras que empleando la electrólisis PEM puede producirse 427 toneladas a un costo de 17,46 euros por kilogramo. Hoy en día no es rentable utilizar la tecnología de torres solares sales fundidas únicamente para producir hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. Sin embargo, en un escenario donde el 80% de electricidad se vende directamente en la República, es posible obtener una tasa interna de retorno igual a 11,65% y un PPN igual a 10,8 millones de euros, mientras que se producen 92,2 toneladas de hidrógeno anualmente. Como recomendaciones para futuros trabajos en el área, tenemos realizar un estudio económico más detallado para identificar posibles oportunidades de reducción de costos, evaluar diferentes localizaciones y el efecto que tendrían en la eficiencia de la planta y el costo de la producción de hidrógeno, estudiar las estrategias de control de la planta y su influencia en el rendimiento de la misma, y finalmente considerar otras tecnologías para transformarla en energía solar que podrían tener menores costos de inversión y de operación. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o alguna aclaratoria, pues está mi correo electrónico.